Ya estamos aquí. Iniciamos con nuestro primer episodio de esta primera temporada de Entrenador y Papá. Y para contextualizar sobre este mapa de ideas que tengo aquí al frente, y llevemos la siguiente dinámica adentrándonos a que sepas, descubramos y entendamos qué es lo que realiza tu hijo o hija. Si lo decidió él o tú se lo propusiste, o simplemente es algo que se dio por el ritmo de vida, actividades y tiempos afines de tu familia. Pero tu hijo juega, se ejercita, practica algún deporte y también estaremos hablando un poco de si entrena, si compite o si juega en un equipo o pertenece a un equipo. Recuerda, estás escuchando Entrenador y Papá. Comencemos a charlar. Primero vamos a empezar a definir qué es juego. Y bueno, el juego como tal es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. Hay otra definición también en la Real Academia que dice que el juego es una actividad recreativa, física o mental en la que compiten dos o más personas sometiéndose a reglas. Ya aquí estamos hablando de unos puntos bien importantes. Actividad recreativa, física o mental, se compite y que hay dos o más personas y existen las reglas en esta definición. En la anterior vemos solamente que es para divertirse y entretenerse, que sí se ejercitan capacidades, pero el objetivo principal es entretenerse. ¿Qué es un concepto de juego? Pues bueno, el juego es una actividad que se tiene para que el individuo realice una actividad en donde consigue un objetivo y esto genera placer. El juego también genera una finalidad intrínseca que es liberador de conflictos, ya que pues ignora problemas y los resuelve. Su origen como tal, el juego viene a ser su nacimiento desde el niño, porque juega prácticamente ante un estímulo. Este es libre, lo cual también hace que en siglos anteriores se busque cuál es el origen del juego. Y pues básicamente es un deseo o una necesidad. La naturaleza del juego corresponde básicamente a ciertas características, que es que la del niño joven o quien lo practique interactúe con su realidad y que tiene también un fin placentero, que es una actividad muy importante para los niños, que esta es espontánea, que es motivadora, es motivante jugar y que es libre. En el juego como tal no hay reglas, es libre. Sí se genera un contexto, sí se genera alguna limitante, pero esas mismas limitantes son modificables durante el juego, porque la función del juego básicamente es llevada por las relaciones interpersonales que tienen los niños, porque se desarrollan en ese momento experiencias y porque el juego va a generalizar simplemente una interacción real hacia las reglas que van a ir poniendo ellos en ese juego. O sea, los juegos son clasificados. Voy a compartirle dos clasificaciones en esta ocasión, que se dividen también en cuatro partes cada clasificación. Que de alguna forma taxonómica los juegos son aquellas actividades lúdicas estructuradas, o sea, tienen una estructura a diferencia del deporte. En los deportes existen muchos métodos diferentes para que se clasifiquen. Y el juego, dentro de las clasificaciones que les voy a decir, el juego debe de ser funcional, el juego es simbólico, el juego es de reglas y el juego es de construcción. Dentro de esos fundamentos para el desarrollo infantil que les menciono, también se puede definir que el juego funcional es jugar solo para que se disfrute una experiencia. En eso funciona el juego. Un juego constructivo puede ser simplemente armar, dibujar, elaborar. Eso es un juego constructivo. Un juego exploratorio, pues básicamente la misma palabra lo está diciendo, los niños van a explorar diferentes experiencias, diferentes emociones o en un ambiente o condiciones donde se realice. Y un juego dramático, que es en donde los chicos van a representar o van a vivir
o van a caracterizar a sus mayores o a sus iguales, pero de una forma lúdica, libre. Los juegos generan valores y un juego va a generar un valor, que puede ser el respeto, la cooperación, la relación social, la amistad. Aquí viene esta parte que es competitividad. El juego ya empieza a tener competencia. Sin embargo, como tal, no es lo primordial en el juego, porque recordemos que el juego es libre. El juego ya también trabaja lo que es un área de equipo o el trabajo en equipo. Sin embargo, también no es lo primordial en el juego, porque hay muchos juegos que se realizan con grupos, pero el desempeño es individual. El juego genera una participación de uno o más personas y el juego también es una expresión de sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que de cuando yo estoy jugando voy a expresar emociones, voy a expresar sentimientos y voy a tener una reacción ante lo que estoy ejecutando. Vamos también a esta otra parte que dice que ¿cuántos tipos de juegos existen? En esta etapa yo quiero mencionarles que a los juegos que nos referimos son juegos físicos, porque también hay juegos de mesa, hay diferentes contextualizaciones de juegos, pero por ejemplo las escondidillas, la rayuela, saltar la cuerda, carrera de sacos, la gallinita ciega, el juego de las sillas, el gato y el ratón, las strays. Esos son los juegos y en esos juegos por eso decimos que son libres, porque las reglas en el momento de que ya un niño se siente atrapado dice tocos o tiempo o tapo. Y dice, también el color verde es base. Esa parte del juego es lo lúdico, es lo divertido. Ya hay competencia, sí, para ver quién es el primero que se esconde mejor, para ver quién es el último que se encuentra, para ver a quién es el primero que atrapan, pero no es lo principal la competencia. Lo principal es la diversión, el juego y el esparcirse. Los beneficios, hay beneficios en el juego, claro, que son habilidades que se permiten explorar, el desarrollo de sensibilidad, las percepciones, las destrezas, la resolución de problemas, fortalecer la parte de toma de decisiones y las reacciones que se generan dentro del juego. Aquí ya empezamos a entrar en la parte emocional y psicológica, pero no es tan relevante. Y el juego se promueve básicamente porque los niños planifican, se organizan, regulan, generan un lenguaje de comunicación y están desarrollando destrezas matemáticas, destrezas sociales. Inclusive aquí en esta época de pospandemia o durante la pandemia el juego ayudaba a que se sobrellevara el estrés, a que los chicos puedan tener un control dentro de sus emociones y básicamente también el juego se ve dentro de las actividades de educación física, porque estamos hablando de chicos, de niños, de jóvenes, y dentro de la educación física el juego se concibe como una situación motriz lúdica que se genera por medio de la diversión, de aprendizajes y que estos van a dar un resultado de placer. El gusto por la actividad física, que es algo que vamos a desarrollar en el siguiente punto, en todos los chicos, que se contribuye a una formación integral. Esto lo dice un analista, Garduño y Olivares, en el 2022, en este año dentro de la biografía que venimos ocupando para desarrollar estos temas en Entrenador y Papá. Esto lo mencionan ellos. Lo primero que se define del juego es que es una actividad placentera, como les decíamos. Va a ser espontáneo y va a ser libre. El objetivo es disfrutar. No hay nada más que disfrutar y comprender lo que rodea a los niños. Vamos a generar un poquito más de contexto en la parte de que Jean Piaget mencionaba en 1956 que el juego forma parte de la inteligencia del niño o niña, porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. Eso es el juego. Básicamente vamos a ver un aspecto diario, común, en donde de forma esporádica los chicos empiezan a jugar, a divertirse, a corretearse, a brincar, a desafiarse. Pero es libre, es espontáneo, es de meramente disfrute. Y aquí viene la otra parte. Hay una diferencia entre ejercitarse y jugar. El jugar no específicamente me estoy ejercitando, estoy teniendo una actividad divertida, placentera. Pero ya cuando me ejercito, no precisamente estoy jugando.
Ejercitarse como tal es un verbo pronominal y que quiere decir realizar ejercicios físicos con el objeto de mantenerse en forma. Otra parte o otra manera de definir ejercitarse es una práctica reiterada de algo para adquirir experiencia. Eso es ejercitarse. Entonces, ¿es importante el ejercicio? Sí, puede ser que te nazca de forma espontánea querer ejercitarse. Quiere ser también en algún momento dirigido el ejercicio para mejorar alguna condición física, para reducir o incrementar. Porque el ejercitarse, dentro de sus beneficios, es que genera un mayor flujo sanguíneo, genera mayor oxigenación en el cuerpo, disminuye el riesgo de enfermedades, genera que nuestro nivel de regulación vaya óptimo en todos los estados o niveles de recomendación para una buena salud. Y esto a su vez en los beneficios del ejercicio pues va a ser una actividad física que regula, que mantiene y que sobre todo genera el pensar, el aprender y tener un buen juicio de lo que está pasando, de lo que estamos también realizando. También se puede decir que el ejercitarnos reduce el riesgo de depresión y de ansiedad. Esto lo menciono básicamente porque estamos en una época post-pandemia y que durante la pandemia también que vivimos, que nos está tocando en este periodo de la humanidad presenciar, nos va a ayudar a que los chicos puedan tener un desarrollo general óptimo y que a su vez también pues eso los ayuda el ejercitarse a que tengan un mejor descanso, a que generen ciertas sustancias corporales que serán placenteras para ellos, de alguna forma eh, no tan percibida o tan consciente, pero en su estado de ánimo, en su condición emocional, van a estar sobre los niveles recomendados, ¿vale? Y la actividad física les comparto aquí dos categorizaciones en 4 puntos. Los tipos de ejercicio de una actividad física para mejorar la salud y para mejorar una capacidad física. Se desarrollan ejercicios de resistencia, ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de equilibrio y ejercicios de flexibilidad. Esa es una división. Otra segunda división que podemos encontrar es que todos los ejercicios son de tipo o entran en estas categorías. Un ejercicio aeróbico, unos ejercicios de flexibilidad y aquí se juntan dos ejercicios de fuerza o resistencia. Nosotros ya estaremos definiendo si nuestro hijo o hija hace ejercicios y hacia qué los va dirigiendo, porque eso también es una parte importante. ¿Cómo hago el ejercicio? ¿Para qué? ¿Y con qué fin? Sobre todo porque el ejercicio nos va a permitir siempre la repetición de determinados movimientos con un objetivo que es mejorar y mantener algún componente físico o mantener una aptitud física. Por ejemplo, un ejercicio como es caminar, como es correr, como es nadar, como es hacer una actividad en la elíptica, pues eso nos va a generar un beneficio. Sin embargo, ya ejercicios de fortalecimiento muscular, como el gimnasio, como actualmente el CrossFit, como actualmente algún sistema específico de actividad, nos va a generar otro tipo de resultado. Por eso es importante diferenciar tu hijo qué hace. Tu hijo juega, tu hijo se ejercita. Lo realiza de forma libre o lo realiza por una recomendación de salud o porque tú quieres que tenga actividad en lugar de estar sentado frente al ordenador, en lugar de estar en los videojuegos, en lugar de estar frente a la pantalla. ¿Qué es lo que tú buscas o por qué tu hijo realiza alguna actividad? Y pues básicamente hemos visto campañas, hemos vivido actividades en las que nos invita gobierno federal, nos invitan instituciones, nos es reflexivo que por lo menos 30 minutos de actividad física moderada, eso nos mantiene en óptimas condiciones. Ojo, también el ejercicio se enfoca a veces mucho en la pérdida del peso. Todo mundo habla
específicamente de un acondicionamiento físico por la necesidad de disminuir peso. Eso es una parte dirigida del ejercicio. Sin embargo, el ejercicio se hace de forma óptima, de forma libre también. No es, aunque es sistemático, aunque hay ciertos sistemas para el ejercicio, no podemos englobarlo solamente en que es para perder peso. Es también para lo que mencionábamos, la liberación de la ansiedad, el control de estrés, las emociones, y para poder tener nuestro sistema o nuestras condiciones motrices bien desarrolladas y poder desenvolvernos en nuestras actividades del día a día de forma óptima. En esta parte de los ejercicios les puedo dejar unos consejos para que si tu hijo en algún momento es muy sedentario, pues haga cierta actividad que lo mantenga activo y que vaya generando esa conciencia de su óptima condición física. Lo primero es establecer un horario, que siempre se pueda realizar un entrenamiento de manera constante, sin distracciones, sin interrupciones. Aquí ya mencionamos una palabra, entrenamiento, que va dentro del ejercicio. Luego, que hay que tener una excelente alimentación para no tener una descompensación dentro de lo que nos estamos ejercitando. Siempre hay que estar hidratándose y recordemos que para ejercitarnos siempre hay que tener un calentamiento y un estiramiento y una vuelta a la calma. Esto básicamente sería una parte medular ya de un ejercicio dirigido y específico. Y ojo, no solamente se busque quemar calorías en el ejercicio es para estar en óptimas condiciones físicas, emocionales y psicológicas, ¿vale? No es únicamente para perder peso. Y quiero compartirles esta definición que encontramos dentro de los textos que nos están sirviendo para realizar este podcast. El ejercicio físico es cualquier movimiento voluntario realizado por los músculos que gasta energía extra, además de la energía que nuestro cuerpo consume y necesita para mantener la vida o actividad basal. ¿Qué es una actividad basal? El dormir, el respirar, los procesos metabólicos y otras cuestiones bioquímicas que se generan dentro de nuestro organismo y que no las percibimos, pero están constantes. Eso es ejercitarse, y hasta aquí ya definimos dos partes: el juego y ejercitarte. Entonces ya sabes, si tu hijo te pidió algo, tú debes de definir por qué lo está haciendo, ¿sale? Porque vamos aquí a la parte importante y lo que nos lleva como bandera en el podcast de Entrenador y Papá. ¿Qué es practicar un deporte? Tu hijo practica un deporte, tu hijo va al fútbol, tu hijo va a la natación, tu hijo va al tenis, tu hijo va al golf, tu hijo va al judo, tu hijo va al taekwondo, tu hijo juega básquetbol, tu hijo juega ping pong, tu hijo juega ajedrez o practica un deporte. ¿Ya estamos entendiendo el concepto? No es lo mismo ejercitarnos, no es lo mismo jugar, no es lo mismo practicar un deporte. Y aquí definimos esta primera etapa. El deporte es toda actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada. Esto puede ser un campo de juego, una cancha, una pista, un muro, un tablero, un espacio como tal definido, y que por lo general a menudo esta práctica siempre se asocia o va enfocada a la competitividad deportiva. Eso es un deporte. ¿Qué es la práctica del deporte? Decíamos entonces, es una actividad física de una participación organizada, tiene por objeto la expresión y la mejoría de la condición física y psíquica. Aquí, ojo, volvemos a este punto, mejora dos condiciones físicas y psíquicas, desarrolla relaciones sociales y obtiene resultados en competencia en cualquier nivel. El deporte siempre va a buscar la competencia, siempre. El juego no. Y el ejercitarse, básicamente, no obtienes competencia en el ejercicio como tal, en la actividad física. ¿Cuál es la importancia de practicar un deporte? Muchos especialistas dicen que la actividad física y deportiva, además de reducir, volvemos a esa parte, el estrés y los trastornos del sueño, la depresión, la ansiedad y otras alteraciones, también reduce los riesgos de sufrir algunos problemas de salud, tanto físicos como mentales, tales como los estados de tensión y ansiedad. Esto básicamente está centrado, y estamos haciendo mención,
porque estamos en una etapa post pandemia y que los chicos lo están viviendo y que nosotros como papás lo estamos visualizando en cada uno de ellos. ¿Por qué practicar un deporte? Bueno, hace ratito decíamos que ejercitarse por lo menos son 30 minutos, pero para practicar un deporte mínimo se necesitan 60 minutos diarios de una actividad moderada, enfocada, vigorosa, y que estos 60 minutos se canalizan también sumando periodos cortos o largos específicos de la disciplina que se va a practicar. O sea, no es lo mismo ejercitarse a tener una actividad física enfocada a un deporte. ¿Por qué? Porque ya hay una especialización, ya hay una metodología, ya hay un enfoque dirigido para incrementar esas aptitudes, esas capacidades y obtener resultados en el aspecto de competencia. ¿Qué es el deporte en un resumen hasta este momento? El deporte es una actividad física de carácter competitivo. Mejora la condición física del individuo que lo practica y de igual forma tiene una serie de propiedades que lo hacen diferentes al juego y sobre todo entre cada deporte. Eso es básico. El deporte es diferente al juego. O sea que si tú llevas a tu hijo y él te dice quiero jugar fútbol, es jugar libre, para esparcimiento, para disfrute, para goce. Pero si te dice quiero practicar fútbol, ya hay una diferencia, porque ya está en un deporte, ya hay una disciplina, ya hay un enfoque, ya hay una dirección, ya hay una metodología. ¿Y el deporte en la vida cómo se ve? Bueno, las actividades deportivas como tal son pilares fundamentales para cualquier persona, para que se mantenga sano, para que tenga una relación directa entre la vida sedentaria y los problemas de la salud, y que sobre todo el deporte es indicativo de que hay una actividad física dirigida. Esto también nos va a dar múltiples beneficios para la salud, en el nivel psicológico, en el nivel de la personalidad, en las actividades, sobre todo grupales, porque los niños se refuerzan en su autoestima social y se permite entender la importancia de las normas y el respeto de las reglas. Lo que decíamos, hay una diferencia de jugar y practicar deporte. Ya en el deporte estamos hablando de reglas y estamos hablando de normas y estamos hablando de disciplina. Y estamos hablando que el deporte también se puede considerar tradicionalmente como una forma de dirigir o de conseguir y de desarrollar valores personales y sociales. Una superación, una integración de respeto, una parte de tolerancia, la acatación de las reglas, que es muy repetitivo en esta parte, la perseverancia, el trabajo en equipo. Ojo, aquí ya estamos mencionando trabajo en equipo en el deporte, que es muy diferente a jugar y jugar en equipo. La superación de los límites. Sí hay reglas, pero hay que superar ciertos límites físicos, mentales y emocionales para obtener resultados competitivos dirigidos. La autodisciplina. Como tal, ya no nada más hablamos de disciplina, sino autodisciplina. La responsabilidad y la cooperación. Eso suma al deporte. El deporte, como sigue dentro de sus características, se comprueba que los aspectos físicos y mentales, las reglas y las normas y la competencia y la diversión son para que se tenga un primer acercamiento al concepto de deporte. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo empiezo a practicar un deporte, estas palabras que acabo de decir, actividad física, actividad mental, reglas, normas, competencia, diversión, juego, son del deporte. Ojo, juego dirigido y enfocado, no juego libre. ¿Sale? Porque se juega ordenadamente el deporte. Juego y deporte no es lo mismo, pero sí están correlacionados. Iríamos a la parte de la historia, porque cuando nace el deporte se tienen vestigios en la sociedad china. En 400 años antes de Cristo se han encontrado utensilios que podría pensarse se utilizaban para generar el deporte. También se considera que la lucha libre fue uno de los primeros deportes en el mundo antiguo, porque solamente se necesitan dos participantes y es una disciplina sencilla en donde una persona trata de derrumbar o derribar a su adversario, y todas las culturas han tenido siempre ese enfrentamiento. También podemos decir que en el deporte está la historia de James Naismith en el año de 1861, un estadounidense, que fue capellán, entrenador y maestro de educación física,
Y él inventa el baloncesto. Es de uno de los primeros deportes que se empieza a tener información y se empieza a recabar su nacimiento. El baloncesto como tal en los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis tiene su primera demostración, y en los Juegos de 1936 en Berlín ya se vuelve un deporte oficial. Este mismo capellán de la Universidad de Kansas generó reglamentos para el básquetbol. Se cree que él fue el que creó el casco de fútbol americano, y a su vez también generó algo bien importante y que en algún momento es primordial, ¿no? Generó un plan o generó una dinámica, porque él empezaba a contribuir en básicamente la disciplina de los soldados como un medio para controlar su exceso de energía y sobre todo incrementar la parte moral y disminuir las sensaciones o las sanciones disciplinarias dentro de estos chicos. Ya empezó a tener la parte de la disciplina, la parte del seguimiento, la parte del enfoque. En esta parte quiero también definir lo que es el deporte como tal, cómo se conceptualiza el deporte, porque también la actividad físico-deportiva genera diferentes puntos de vista, tanto en un aspecto cultural como en un aspecto científico, un aspecto sociológico, fisiológico, biomecánico, de histórico y de educación, según nos lo menciona también García Garrido en una publicación de 1990. Se conceptualiza también que el deporte es una actividad de distracción, una actividad de entrenamiento, un espectáculo, una parte de educación, un pasatiempo, y que genera ciertas divisiones o categorizaciones. Por ejemplo, vamos aquí a esta parte creo yo es importante, porque de ahí viene la confusión y de ahí de repente por eso nosotros nos apasionamos cuando nosotros llegamos a algún torneo, alguna competencia de nuestros hijos, alguna participación escolar. El deporte es un juego, primero. La primera división se diría que el deporte es un juego. Todos los deportes nacieron como juegos, de una forma o de un carácter lúdico. Sin embargo, ese deporte se va generando y lo que veníamos viendo que se liga con la ejercitación. El deporte es una situación motriz, implica ejercicios físicos y motricidad más compleja. Y viene la parte de ejercitarse. Cuando yo empiezo a practicar deporte ya tengo que ejercitarme de forma específica, de forma dirigida y de forma metodológica para tener un mejor rendimiento y buscar resultados y ser competitivo. En el deporte de competencia, lo mencionamos en el inicio de esta sección. Y el deporte de competición, que es una división aparte, porque puedo jugar un deporte de forma divertida con mis primos. Agarro una pelota, una raqueta y me pongo a pegarle y aventarla de un lado al otro. Y estoy jugando un deporte, estoy haciendo una actividad, pero no estoy compitiendo. Quizá compita, pero no es una competencia específica o de alto rendimiento o muy dirigida o muy enfocada. Estoy jugando el deporte de la raqueta, pero no tengo una situación motriz porque no estoy haciendo una ejercitación física para mi motricidad y generar mejores resultados y ser más capaz o ser más apto dentro de esta disciplina. Y el deporte también contiene reglas, que es otra división. El deporte con las reglas ya son codificadas y son estandarizadas para cada disciplina. Entonces, no es lo mismo que yo agarre el balón y me ponga a aventarlo de un lado al otro con mis amigos, a que yo ya me ponga a jugar voleibol, porque ya hay reglas, ya no es lo mismo. Y hay un deporte específico dirigido a la institucionalización, que ese ya está regido por federaciones, asociaciones, clubes, ligas, institutos. Entonces definimos que dentro de las características del deporte como concepto, según Hernández Moreno, el deporte es juego, el deporte es situación motriz, el deporte es competición, el deporte es reglas y el deporte es institucionalización. Orientado todo esto hacia el deporte, José María Caille en 1979 nos decía que el deporte es único, se genera una dificultad de estudio y que el deporte, se lo mencionaba también anteriormente con el otro expositor, que el deporte es un espectáculo, el deporte es práctico, el deporte es higiene, el deporte es rendimiento, el deporte es competencia. También aunado a esto, el deporte nos va a dar
esparcimiento, equilibrio mental, equilibrio físico y sobre todo que la práctica deportiva siempre cuenta con dos orientaciones. Una, de forma explícita en el área de referencia y otra más significativa. Ojo, aquí también tenemos que definir que hay tipos de deporte. Hay un deporte escolar, hay un deporte general para todos, hay un deporte recreativo, hay un deporte competitivo, hay un deporte de iniciación o iniciación al deporte y hay un deporte adaptado. ¿Qué es el deporte adaptado? Pues es básicamente la actividad deportiva, la misma estructura, las mismas condiciones, las mismas normas, las mismas reglas, los mismos aparatos, la misma técnica, las mismas formas de ejecución, el mismo espacio y el mismo tiempo de duración del juego deportivo. Sin embargo, se presentan algunas adaptaciones para que las personas con algunas discapacidades físicas, psíquicas o psicofísicas lo puedan realizar. Todo esto básicamente para hacer que el deporte sea también inclusivo. Vamos a tocar a grandes rasgos clasificaciones del deporte por Bouet en 1968 decía que el deporte puede ser dividido en combate, deportes de balón o pelota, deportes atléticos y gimnásticos, deportes en la naturaleza y deportes mecánicos. Esa clasificación tenía él. Durant en 1968 establecía otra clasificación, pero él la da básicamente en el aspecto pedagógico y lo tiene en 4 grupos, que es deporte individual, deportes de equipo, deportes de combate y deportes en la naturaleza. Una línea más que nos da la escuela soviética por Matthew en 1980 es que dependiendo del criterio de periodización, aquí esta es parte bien importante porque se periodizan los entrenamientos. Entonces ya en un deporte hay una programación de los entrenamientos específicos para lo que decíamos en el inicio, que hay que hacer una ejercitación específica y hay una adaptación y una potencialización de las capacidades. Y él dice que los deportes son acíclicos, que los deportes son de comprendiendo la resistencia, los deportes son de equipo, los deportes son de combate o lucha y los deportes son complejos o de pruebas múltiples. Esa categoría que da él directamente dan criterios en aspectos motriz, de interacción, del entorno físico y sobre todo que son actividades en donde en algún momento influye el medio y la cantidad de participantes. A grandes rasgos también podemos decir que hay deportes de oposición, que hay deportes de cooperación, que hay deportes de cooperación-oposición y que pueden también los deportes caer en formales, en informales o semiformales. Lo que decíamos en algún momento, el deporte tiene reglas, tiene normas, no es libre como el juego y ya va dirigido a la competencia. ¿Sale? Todo esto en algunos momentos les comparto las referencias que son bibliográficas dentro de un diccionario de las ciencias del deporte de Málaga, de Andalucía, en 1992 fue editado este. Uno que es Pedagogía del Deporte como Educación, de 1985. García Blanco en su libro Origen del Deporte, Deporte, Habilidad Motriz. Y uno de los que también estoy haciendo referencia es Sánchez Buñuelo del 2000, que es Análisis del Deporte en Edad Escolar y una alternativa para el futuro. Básicamente nos llevan, nos dirigen o nos comparten a la estructura de que el deporte como tal va a generar siempre valores y esos valores deportivos nos van a enseñar en algún momento la equidad, el trabajo en equipo, la igualdad, la disciplina, la inclusión, la perseverancia y el respeto, por mencionar algunos. Entonces ya aquí estamos viendo ese parámetro. Hoy, en este momento, escuchando este podcast de Entrenador y Papá, puedes tú definir, mi hijo hace esto pero por juego, mi hijo hace esto porque se ejercita,
Mi hijo está haciendo esto porque ya está practicando un deporte, ya está enfocado, ya está empezando a buscar las líneas de mi hijo entrena, mi hijo compite, mi hijo pertenece a un equipo y mi hijo juega en un equipo. Eso lo vamos a desarrollar en nuestro segundo episodio. Esto que te acabo de decir. Sin embargo, ahorita en lo que estamos ahondando y en lo que queremos diferenciar para que tú también, pues en algún momento seas consciente de la exigencia, la demanda y el compromiso que va a tener tu hijo dentro de su desarrollo en alguna actividad afín que realice, pues lo acompañes, lo motives. Si el equipo pierde, si el equipo gana, si obtiene un buen resultado, si es un deporte individual, si en algún momento algo está fallando, si en algún momento su enfoque es solamente para ir, pasar el rato y tú lo disfrutes, se rían, se diviertan, o ya empiezas a tener un compromiso con él para que tenga un buen rendimiento y lo empiezas a acompañar en su alimentación, lo empiezas a acompañar a nutrirlo de otros factores que ya estaremos tocando dentro del deporte dirigido y el deporte de competencia, que todo deporte es competitivo, pero vamos a definir también a qué grado queremos llegar de competencia, ¿no? Porque la importancia del deporte en el desarrollo humano siempre va a contribuir a hacer más la realidad de promover la tolerancia, el respeto, el empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento de los jóvenes, el empoderamiento de las personas, el empoderamiento de las comunidades, así como también objetivos en cuestión de materia de salud, de educación y de inclusión social. O sea, el deporte tiene esos alcances y esos parámetros de desarrollo. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, para ir cerrando y contextualizando, ¿cuál es la diferencia entre la actividad física y el deporte? Bueno, la actividad física es planificada, es estructurada y repetitiva. Siempre busca un objetivo y tiene una meta. Entre esta parte lo más común está correr, andar en bicicleta, inclusive hasta bailar. Y el deporte, como tal, es un ejercicio físico en donde se compite. El deporte compite. ¿Sale? Entonces ya definimos que juego es libre y es de esparcimiento. La actividad física o el ejercitamiento ya va a una estructura planificada. Y el deporte es un ejercicio físico en donde se compite. Pues el ejercicio se genera por la actividad física que hacemos, pero estoy compitiendo. Y la diferencia entre ejercicios y actividad física, en cualquier momento, la actividad física siempre va a ser voluntaria, producida por los músculos, tiene una consecuencia de gasto de energía. El ejercicio aumenta la movilidad del cuerpo, pero es una actividad planeada y repetitiva, con el fin de mejorar el mejoramiento y funcionamiento del organismo. Entonces ya vimos, jugar es una actividad física, el ejercicio es una actividad dirigida que va enfocada hacia el deporte, hacia las capacidades deportivas. ¿Cuál es la importancia del deporte en la educación? Bueno, el deporte en la educación como tal va a darnos hábitos saludables, va a darnos, volvemos a los valores, va a brindarnos salud mental, va a darnos sensaciones de felicidad y bienestar, y siempre se va a estimular el cerebro de forma constante para tener ese desarrollo motriz y saber qué realizar y cómo realizarlo durante la actividad deportiva. Todo esto nos lleva a las reglas. El deporte tiene reglas y una de ellas es un código o los decálogos en algún momento, ¿no? El deporte siempre va a buscar el juego limpio. El deporte siempre va a buscar, se juega para ganar y se acepta la derrota con dignidad. El deporte siempre va a acatar las reglas del juego. El deporte siempre va a generar respeto. El deporte se promueve en intereses específicos. El deporte también honra a quienes defienden una buena reputación del deporte. El deporte también genera rechazo hacia aspectos negativos y el deporte ayuda de forma integral, de forma social y de forma general. Todo esto, en conclusión, definimos que una participación organizada tiene por objeto la expresión y la mejoría de la condición física y psíquica, las relaciones sociales y la obtención del resultado en competencias en todos los niveles. Eso es deporte. Con esto puedo decirte que ahora tú visualiza, enfoca y dirige tus acompañamientos para tu hijo o hija y platica con él.
tu hijo solamente realiza alguna actividad por juego, tu hijo realiza una actividad para ejercitarse físicamente, o tu hijo ya practica un deporte. Si ya está practicando un deporte, acompáñalo, apóyalo, bríndale todos los canales para que él se mantenga siempre motivado, se mantenga enganchado, haga el match con su equipo. Y entonces ya en nuestro siguiente episodio estaremos hablando de cómo entrena, cómo compite, si pertenece al equipo, si juega en equipo, porque todo eso nos va a ayudar biopsicosocialmente a darle ese acompañamiento que te estoy diciendo, y que hoy por hoy tú puedas brindarle la confianza y se sienta parte de, y formes parte también de ese equipo y lo desarrolles, y no solamente llegues y grites y digas esto, el otro, des voces, lo presiones de repente, porque recordemos que el deporte está hecho o está enfocado también para generar la reducción de estrés, para liberar, para disfrutar, para divertirse. Sin embargo, también seamos conscientes que en el deporte de competencia ya la diversión en algún momento no es el plan original. Es parte del proceso, porque me divierte, porque me gusta, pero el contexto real es la competencia, el resultado, el alcance de objetivos, la visualización, el enfoque y la mentalidad. En definitiva, el deporte siempre nos va a hacer sentir bien. Ahora, aquí hay que trabajar en las relaciones sociales, en la autoestima, en la inclusión de maneras para mejorar, de reducir el estrés, de generar un buen ambiente para prevenir la aparición de las depresiones y de las presiones que conllevan al entrenamiento deportivo, y que a su vez nos va a dar beneficios. Beneficios que dentro de todo este aspecto deportivo, los chicos, las personas se vuelven en algún momento más conscientes y más sensibles, más empáticas. Algo importante aquí, que el deporte siempre va a generar un sentido de pertenencia. Les leo el siguiente texto, y dice: el deporte nos ayuda a desarrollar un sentido de pertenencia a un grupo. Un equipo está integrado por técnicos y jugadores. Además, nos socializa en un ambiente con hábitos saludables. Invertimos nuestro tiempo de ocio en practicar un deporte, alejándonos de otras costumbres nocivas. Entonces, si el deporte nos va a generar ciertos beneficios, pues ayudemos a nuestros chicos a enfocar esos beneficios en su día a día. Recuerda, estás escuchando Entrenador y Papá, y espero esta plática te esté ayudando para que puedas ver cómo vas a darle el seguimiento y cómo vas a acompañar a tu hijo en sus juegos, en sus torneos, en sus competencias, en sus actividades, y sobre todo lo mantengas motivado. Y que tú tengas ese enfoque, esa madurez y esa parte de decir: mi hijo viene aquí a jugar solamente. Mi hijo viene aquí a entrenarse físicamente porque nos lo recomendó el médico, porque quiero que haga alguna actividad y no esté solo frente a la pantalla, como lo decía, frente al ordenador, frente a los videojuegos, porque nada más llega a la casa y ya se queda ahí, no hace nada. O mi hijo ya le agarró amor a esa actividad física y hoy lo está haciendo como un deporte y está buscando ser mejor, está incrementando sus capacidades, está teniendo resultados, tiene talento, tiene un objetivo a desarrollar, y lo puedas acompañar y lo puedas motivar. Espero que esto que hemos platicado en este podcast, nuestro primer episodio de esta primera temporada, te ayude, te dé el parámetro y puedas ser el mejor acompañamiento de tu hijo o de tu hija en lo que esté realizando. Y sobre todo, que en estos tiempos donde hay muchos factores que influyen, tu hijo se sienta acorde y a gusto contigo. Recuerda, este es Entrenador y Papá. Agradezco tu sintonía y sobre todo que pueda estar compartiéndote esta información. Déjanos tus dudas, déjanos tus inquietudes, comentarios a través de nuestras plataformas digitales. Nos escuchamos pronto. Todos los viernes estarás logrando escuchar información para que puedas disfrutar del deporte, de la actividad física
de los resultados y de la dirección que quieras llevar con tu hijo en un ambiente deportivo. Nos escuchamos pronto. Gracias.